Voy a tomar como texto base Primera de Corintios 15, Primera de los Corintios 15, que es uno de los muchos también predilectos. Este capítulo, créalo, está dentro de mis planes para memorizarlo porque me gusta muchísimo, precisamente porque su temática es respecto a la resurrección de Jesús. ¿Sabía usted que de todos los temas cristianos más cuestionables es la resurrección de Cristo? El mundo intelectual universalmente es el tema donde más se ha tratado de buscar peros para desmedrar la resurrección de Jesús, pero no se ha podido, ni siquiera científicamente. No hay una voz, no hay un testigo que haya dicho en la tierra: Jesús no resucitó. Es un incierto, y por eso usted va a ver que dice que Jesús se apareció primeramente a unas mujeres, después se le apareció a los 12, después a 500, y esas voces de esos 500 se ha hecho patética y se le han llamado los testigos de Cristo, de la resurrección de Jesús. Y por eso quiero tomar los 3 versículos iniciales para hablar de la esencia del Evangelio. Y usted va a fijarse lo sencillo que es comprender el Evangelio, que dice de esta manera. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, bueno, desde el verso 2, vamos a leerlo, verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente yo os he enseñado, asimismo recibí, que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Présteme atención, por favor. Cuando se habla de conforme a las Escrituras, no podemos involucrar el nuevo canon en la Biblia. Es decir, no podemos involucrar ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni el libro de los Hechos, ni Romanos, ni Primera, ni Segunda de Corintios, ni Filipenses, ni Gálatas, ni Efesios, ni Tesalónica, Primera, Segunda, ni Hebreos, ni Apocalipsis. Ninguno de esos libros nuevo testamentarios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que conforme a las Escrituras en ese instante, en ese momento, no existía el nuevo canon, ni siquiera sus cartas estaban totalmente escritas. El canon bíblico nuevo testamentario se establece prácticamente en el siglo III. Allí es donde se completa los 27 libros del canon de la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, es que nosotros tenemos que ir a todo el Antiguo Testamento, de lo que dijo David, de lo que dijo Moisés y de lo que dijo el profeta Isaías. Es decir, que muchas de estas personas que no conocieron a Jesús vieron en visión, atención, la muerte del Señor Jesús, la sepultura, pero también vieron la resurrección. Y es por eso que si nos desplayamos en todo el Antiguo Testamento, vamos a encontrar cantidades de textos que hacen referencia y que los vamos a tocar y que nos vamos a quedar impactados, impresionados, porque hoy vamos a tener la manera de este corto tiempo de concatenar, de unir como fichas de rompecabezas, y vamos a ir poniendo y nos vamos a quedar impactados lo complejo que es la Biblia. Y por eso es tan fascinante, por eso es tan hermoso este precioso libro, que cada día cuando lo entendemos lo amamos más. Pero entendiendo eso, yo les dije que vamos a tener un paralelismo y vamos a tener estos 3 puntos como base. Présteme atención: que murió por nuestros pecados, y atención, que fue sepultado, y lo tercero, que resucitó. Y es lo que Pablo dice:
Porque cuando usted lee todo este capítulo 15, simplemente Pablo hace una defensa. ¿Por qué una defensa? Porque la iglesia de Corintia era muy volátil, era una iglesia muy intermitente. Cuando uno estudia la parte histórica de la formación de las iglesias, a mí la que más me impacta es la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era impresionantemente desordenada, emocionalista. Es donde más la idolatría pulaba por toda parte. Y es de las iglesias que más Pablo tuvo que corregir. Y sabes, dentro de la misma iglesia habían rumores. Y el rumor era este: parece ser que eso de la resurrección es una utopía, fantasía, una quimera. Parece ser que eso no fue real. Y eso como que parece ser que Pablo dice: yo les he predicado a ustedes tres cosas: que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó. Pero más adelante, en el verso 18, 19, usted va a ver: si Cristo no resucitó, vana es mi predicación. Aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Aquí sería simplemente yo uno más motivador, porque eso hacen los motivadores, tocar el alma. Y la iglesia no necesita motivadores. Y no necesitamos motivación, necesitamos en la vida del Espíritu Santo, que es diferente. Y Pablo oye esos rumores y dice: si fuera así, que Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de conmiseración, o los más dignos de lástima. Vana en nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, la cosa es diferente. Y atención, usted va a levantar la mano porque lo va a decir con toda la autoridad. La esencia del cristianismo fue la resurrección de Jesús. Y pare de contar. Pero vamos a esto, por favor. Entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es que usted también va a ir a otro capítulo de Juan 19, libro de Juan capítulo 19, que también personalmente es otro de mis capítulos predilectos. Juan 19 me ministra muchísimo, créalo, no me canso de estudiarlo, no me canso de leerlo, de escarbarlo, de meditarlo, de rumiar en ese capítulo 19. Pero lo primero que vamos a ver en Juan 19, présteme atención, porque quiero enfocarme rápidamente en el primer punto. Cristo murió por nuestros pecados, y ahí vamos a ir entendiendo cuál va a ser la esencia del evangelio. ¿Por qué el evangelio debemos de predicarlo con tanto ahínco, con tanta fuerza espiritual? Y comienza diciendo aquí: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Tomó Pilato a Jesús y lo azota, y los soldados comenzaron a entrejer una corona de espinas. Usted va a encontrar algo peculiar, es que en el libro de Génesis 3:17, cuando Dios, o el hombre más bien peca, Dios llama a cuenta primeramente al hombre, a la mujer y a la misma serpiente. Hay tres allí en el escenario donde Dios le dice al hombre: por cuanto pecaste, o le dice a la mujer: por cuanto tú incitaste al hombre a pecar. Y cuando el hombre, por escuchar la voz de la mujer, y después le habla a la serpiente, pero cuando le dice al hombre, le dice: la tierra, atención, por primera vez encuentro esa palabra, será maldita. Y saldrá espinos, cardos, que es prototipo de maldición. Hay un famoso dicho que dice que el que madruga, ¿cómo es? Que Dios le ayuda. El que madruga, no es por eso la bendición, no es por la madrugada, más bien es Dios la fuente.
Ahora no es decir que no vuelva a madrugar, no. Porque atención, ese debería de ser complemento, es que si el que madruga buscando a Dios es. Pero no es la madrugada, no es la esencia. Y hay gente que trabaja mucho pero no se le ve. Porque hay algo detrás, aún más del mismo trabajo, donde también la escasez le persigue. Para mí hay algo muy rápido que se va de las manos y parece agua, es el dinero. Usted hoy en este momento lo tiene y mañana no lo tiene. Y esa es una gran realidad y una gran verdad. Y aquí vemos reflejado que, présteme atención a esto, que Jesús le ponen una corona de espinas. Y cuando yo veo la muerte de Jesús, Él comienza a recopilar todo lo que representa maldición. Présteme atención a eso. Jesús comienza en su cuerpo a recopilar todo lo que representa maldición y le ponen una corona de espinas, queriendo decir que en su cuerpo está llevando la maldición del hombre. Pero lo segundo que vamos a encontrar aquí, porque dice aquí en el verso 17, para no tomar todo el capítulo 19, dice: y Jesús cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota. Yo decía, Señor, nada en la Biblia es casualidad. Esto es como un rompecabezas, porque precisamente en Israel, a las afueras de Jerusalén, Jesús tenía que ser crucificado a las afueras. Hay una montaña, hay una colina y tiene figura de calavera. ¿Por qué se le llamaba la montaña de la calavera? Por su forma. Porque si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, bueno, antes era más prominente, era como más acentuado, ahorita como que ha ido perdiendo la figura. Pero hay fotos, yo he visto fotos, sobre todo fotos antiguas, donde la calavera es casi que visible. Una montaña y ahora la tradición rabínica, mira atención, la tradición rabínica o los sacerdotes de Israel hasta el día de hoy dicen que los huesos de Adán y Eva están debajo de esa calavera. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y eso es cierto? Y dije, no, simplemente para mí personalmente es una tradición, pero es una tradición rabínica en el pueblo de Israel. Ahora, Jesús tomando esa tradición rabínica, es como si quisiera decir esto: a mí me van a crucificar en ese monte de la calavera. Y atención, la calavera, mírela allí. Sí, ahí está. Porque, ¿qué representa la calavera? Diga conmigo, muerte. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Muerte. ¿Y a usted no les parece una diosidencia que en esa calavera, donde hay una tradición que los huesos de Adán y Eva estén allí abajo enterrados, y es como decir, allí Dios Padre hiciera, ahí voy a colocar a mi hijo para que él muera, pero a la misma vez venza esa muerte? Porque la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida. Alguna vez yo cuestioné, porque estaba comenzando el evangelio, y ¿qué culpa tengo yo que otro la haya embarrado? Sí. ¿Y qué culpa tengo yo que Adán y Eva? O sea que por uno pagan todos. A mí lo que me gusta es el equilibrio que forma Dios. Sí es cierto, por un hombre pecaron todos, pero por otro hombre todos viven y son salvos. Pero también me llama la atención el verso 20, atención.
porque nada es coincidencia, diosidencia. A Pilato, que era un pagano, se quería congraciar con la gente, pues él veía que Jesús no era injusto, no era delincuente, no era malhechor, y él quería como soltarlo. Y dice la Biblia que muchas veces trató de soltarlo, pero el pueblo, los egregios, los sacerdotes no lo permitían, no lo dejaban, más vociferaban diciendo: crucifíquenle. Y yo me imagino las amenazas de los sacerdotes a Pilato: donde lo sueltes, vamos y hablamos con Nerón, y te cae tu cargo, y aquí no vuelves. Yo me imagino como es la política. Hasta en eso se ve allí. Y uno juega con el mejor postor. Pero me llama la atención lo que hace Pilato. Pilato coloca un nombre rarísimo en la cruz que era INRI. Le hago esta pregunta: ¿INRI es una palabra hebrea? Se quedaron callados. ¿Es una palabra griega? ¿Es una palabra aramea, que era un dialecto de ese tiempo? ¿Era una palabra latina, porque ese era el idioma de los romanos? Cuando Pilato dice INRI, yo digo una cosa: que fue Dios el que le coloca esto a él. Ninguno entendió esa palabra. Pilato fue movido a decir INRI, que significa, atención, este que está aquí es el rey de los judíos. Y lógicamente que ellos se enojaron muchísimo, porque lo que hacen estos sacerdotes principales es decir: nosotros solamente tenemos un rey, que es Nerón, o el César, perdón. Nerón no, César. El César, ave César. Pero lo curioso es que la palabra INRI está compuesto por hebreo, por griego y por el latín. ¿Usted sabe qué significa eso? Que esa palabra INRI no solamente va a ser el rey de los judíos, sino que va a ser el rey de todas las naciones. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Estamos en la sepultura, estamos todavía. Murió por nuestros pecados. Jesús padece unas torturas impresionantes. Pero cuando llega a esta parte, dice la Biblia, lo primero que dice es que en el verso 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron ¿las qué? Las piernas. No les quebraron las piernas. Yo creo que usted se imagine este cuadro, por favor. Jesús está en la mitad. ¿Quién está al lado derecho? No me vayan a decir que el ladrón bueno, porque no hay ladrón bueno. Dice que el ladrón bueno y el ladrón malo, yo no ando a carón eso. Es una cosa del ladrón arrepentido. Pero mire, yo sí me preguntaba, bueno, pues Jesús, ¿por qué no murió solo? ¿Por qué no lo hubieran puesto a él solito ahí? Pero ¿por qué tenía que morir con dos hombres al lado? Entonces, cuando él lo ponen en la mitad, ponen aquí, había un ladrón que también estaba sentenciado. Es que me llama la atención que fue a la misma hora, sentenciado el mismo día, y ponen al otro ladrón acá. Cuando veo esa imagen de esos, yo veo muchas cosas. Porque más adelante dice que no quebraron los huesos, y otra parte donde dice que le pusieron una lanza por el costado y salió agua y sangre. Yo veo esta imagen y yo me puse a analizar el merorat, o el candelabro de oro que los judíos usan.
¿Ya? Yo quiero hacer ese comparativo de esas dos imágenes. ¿Y pueden poner la otra también? Y cuando yo veo el merorat, ya el candelabro, mire, el candelabro está compuesto por, ese es el candelabro que usan, y es de oro puro. O sea, nada de mezcolancias y es oro puro. Usted va a encontrar esto por allá en el libro de Éxodo 37, donde Dios le dice a Moisés: coge un pedazo grande, mira, atención, de oro. Eso era una amorfo, yo me imagino que eso era de oro puro, todo eso. ¿Cuánto costaría eso? Yo inicialmente pensaba que el candelabro primero hicieron una pieza, porque eran compuestos por 66 piezas. Atención, el candelabro es compuesto por 66 piezas. Dice que la flor de almendra, que las manzanas, que las copas, que el brazo central, que el pie. Entonces yo llegué a pensar que primero hicieron este bracito, lo labraron, le hicieron como una rosca y después lo atornillaron, lo ajustaron todas las partes como armar un armatodo. Y me llevo la gran sorpresa que no, que cogieron una sola pieza y a punta de martillo fueron formando el candelabro. Y cuando yo estudio más a fondo me doy cuenta que cada martillazo era cada golpe que Jesús recibía. Pero algo se estaba formando en medio de ese dolor, en medio de ese sacrificio tan sangriento, en medio de ese martirio. Algo estaba pasando, algo estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y usted se puede imaginar, comienza allí el orfebre a darle golpes con el martillo al martillo. Y me llama la atención que el candelabro tiene 66 piezas. Claro, la Biblia también tiene 66 libros, que representa la luz. Y el candelabro era para alumbrar de noche y de día. Pero mire esto, el orfebre allí, creo que era Bezaleel y Aholiab, dándole martillo, ¿ya? Y se fue formando el candelabro. Lo que ustedes ven allí se fue formando. Cuando yo veo eso, yo dije, claro, ahora sí entiendo más. Primero, nosotros no fuimos sin cruz, porque lo que sí, la revelación central de este candelabro es que ese centro, ese brazo central es Jesús. Porque Él es el que sostiene nuestra vida, porque sostiene la iglesia, porque sostiene nuestro hogar, porque sostiene todas nuestras empresas. Él es el centro y el eje de todo. Y cuando yo veo a Jesús, cuando veo a Jesús allí en el centro, yo digo, claro, esos tres brazos que están allí es un ladrón y los otros tres es el otro ladrón. Y 3 más 3 son 6, que es el número imperfecto del hombre. Y por más perfecto que usted trate de ser, nunca va a poder serlo. Por más intelectual y por más libros que usted haya leído, por más títulos que usted muestre o yo muestre, nunca vamos a poder lograr la perfección. Por más bonito, por más bonita, por mejor cuerpo, por mejor pelo, los ojos más hermosos, eso no habla de perfección. Pero con la vara central es el número 7, que significa en la Biblia el número perfecto. Por eso la Biblia dice: somos perfectos es en Cristo, no por lo que hagamos, sino por su esencia, por lo que Jesús es. En otras palabras, la perfección en medio de la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y presten atención, y usted lo va a decir fuerte: yo no fui incrustado, yo no fui atornillado, yo salí de Él. Porque la Biblia dice que cuando a Jesús le pusieron una lanza, salió agua y sangre. Y es la misma figura, atención, es la misma figura cuando Eva salió del costado de Adán. Ahora, dígale esto al que está al lado: saliste del costado de Jesús.
Uy, ¿cuántos pueden decir eso fuertemente? Salimos del costado de Jesús. Por eso yo seré su esposa en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero es que aquí no parte todo, porque dice la Biblia que salió agua y sangre. Y el agua y sangre son prototipos de vida. Pero aquí viene algo más interesante. Dijimos que este era un ladrón y el otro ladrón. A mí lo que me llama la atención es porque a Jesús no le quebraron los huesos. Porque es que vieron al primer ladrón, entonces lo tocaron, lo palparon y ¿sabes qué hicieron? Eso me imagino, pues, le quebraron los huesos. Y la Biblia dice que llegaron al segundo, lo vieron y ¿qué pasó? Y eso lo hacían con el fin de acelerar la muerte, porque como era, ya se acercaba. Acuerde que el Shabbat no comienza el día sábado, que comúnmente lo hacen basado en el calendario juliano. Si usted habla con un judío, el Shabbat comienza a las 6 de la tarde, vía viernes. Si usted va a Israel, usted va a ver que en Israel el día viernes a las 6 de la tarde cierran negocios, comienzan y a cerrar los negocios. Porque desde ese momento, de las 6 de la tarde, para ellos es el comienzo del Shabbat. Jesús murió a las 3 y lo que hacían era que para acelerar la muerte quebraban los huesos. El libro de Éxodo 12:46, mire lo que dice. Libro de Éxodo 12:46. Se está hablando por primera vez de la Pascua. Se comerá en una casa la Pascua y no llevarás de aquella carne fuera de ella. ¿Y qué más? Ni quebrará ninguno de sus huesos. Pero el Salmo 34:20, Él guarda. Por eso es que Pablo decía conforme a las Escrituras, porque allá David le dio por decir esto: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Pero ¿qué pasó con los huesos del primer ladrón? Fueron quebrados. ¿Y qué pasó con los huesos del segundo ladrón? Quebrados. Hago esta pregunta: ¿usted y yo dónde estábamos en ese momento? No, estábamos contenidos en esos ladrones. Cuando usted ve esos ladrones, que no es otra cosa y no malhechores, inicuos, nosotros estábamos allí en ellos, contenidos en ellos. Y atención a esta parte: es que en usted y en mí, nuestra naturaleza prima la división. Esa es su naturaleza y mi naturaleza humana. Y cuando hablamos de división, es todo lo malo, lo que hace el diablo para dividir familias, hogares, dividir lo que sea, empresas. Siempre hay ese egoísmo. Pero aquí viene lo impresionante: es que a Jesús no le quebraron ningún hueso, porque en Él no está la división, en Él está la unidad. ¿Cuánto me dicen amén por eso? ¿Usted no le parece impactante eso? Si nosotros queremos tener una sociedad, hay que hacerla en Él. Él es nuestra esencia de unidad, y por eso la Biblia dice: uno en Cristo Jesús. Y yo oro para que sean uno, para que sean guardados del mundo. Porque en tu naturaleza y mi naturaleza, por naturaleza, siempre va a estar la división. Ese quebrar los huesos representan tantas cosas. Representa debilidad, representa, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más usted se puede imaginar con esa fractura? Dolor, fractura. Mi vida está fracturada.
Mi pasado es fractura, pero su esencia, su cuerpo es compacto. Y esto me impresionó. Ahora, dice la Biblia que fue sepultado. Ya hablamos de la muerte de Jesús, pero ahora viene ¿la qué? La sepultura. Aquí en Juan 19:38 dice: después de todo esto, wow, aquí voy a encontrar dos personajes. Yo nunca había analizado esta parte. Dos personajes en la sepultura. Vamos a ver cuál es el primer personaje. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Y este era un discípulo muy abierto. Predicaba con ahínco en las plazas. Para su información, José de Arimatea era un hombre billetudo. José de Arimatea era millonario. José de Arimatea representa a los comerciantes, los empresarios, la gente fuerte económicamente. La gente fuerte económicamente, muchos de ellos a veces tratan de pasar en la secreta, porque dicen: yo con aportar hago mucho. ¿Ya? Y la Biblia dice que este José de Arimatea compró el mejor huerto cerca allí. Pero lo que me llama la atención es que compró un huerto e hizo un sepulcro que nadie lo había usado, porque en ese tiempo los sepulcros son como los de hoy en día. Entierran a la persona ya muerta y después la tienen que socavar a los 4 años para volver a colocar otro allí. O sea que Jesús estrenó sepulcro, y era un sepulcro hermoso. Ahora, diga conmigo: un hombre adinerado participando de la sepultura de Jesús. Pero es que vamos a ver la otra persona. A ver, ¿quién es la otra persona? Por miedo, dice que este hombre actuaba secretamente por miedo de los judíos, y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero también Nicodemo, oiga, ni siquiera los apóstoles estaban ahí. Y uno que tanto habla de las mujeres que fueron las primeras, y cuando yo veo que el primero que estuvo aquí arreglando el cuerpo fue Nicodemo. ¿Y sabe quién era Nicodemo? Era un alto guía, funcionario espiritual. Tenía una influencia política y tenía una influencia religiosa. ¿Y sabes qué dice aquí la Biblia? Aquí dice: el que antes había visitado a Jesús de día, de noche. Usted sabe qué pasó con Nicodemo. A ver, Nicodemo tenía un poco de estrella aquí, soles, ¿no? Porque a los generales, soles porque era muy reconocido. Entonces Nicodemo como que le llamó la atención todo lo que Jesús hacía. Pero Nicodemo hizo: no, yo abiertamente no me voy, que la gente me vaya a mí a boletear. No. Él vio que estudiaba un día de noche, y yo me imagino a Nicodemo: que nadie me vaya a pillar. ¿Ya? Eso me hizo acordar a mí cuando yo me convertí al Señor, que yo salía, y yo tengo que ser sincero, los primeros meses yo era así. Yo salía a la puerta y yo miraba, porque mi mamá me regaló una Biblia, y entonces yo salía con la Biblia, y lógicamente que yo salía con una chuspita en la Biblia, ¿no? Yo era así. Y yo me acuerdo una vez tanto que yo iba por allí, yo iba fresco, cuando quien fue el pastor Francisco aquí, en ese tiempo no era pastor ni era convertido, sacó la hoja así y se volvió a esconder. Adiós, pastor Alemán. Uy, me caía hasta el hígado después ya. No, porque comenzaron las burlas. Yo me acuerdo que una estaban mis amigos,
creo que estaba Diego Hoyos, que también hace parte de la iglesia, Fernando Soto, que ahora es pastor, estaban varios reunidos ahí, Francisco también, Alex, bueno, varios. Y iba pasando, y el único que no se burló fue Fernando. Antes, al contrario, ya iba saliendo con Fernando, vení, yo te hago una pregunta, ¿vos a dónde es que vas? Y dije, no, pues yo estoy yendo a una iglesia. Ay, chévere conocer. No, te felicito. No, esas cosas son muy buenas. Esas cosas los cambian a uno. Yo apenas estaba principiando, no tenía ni cómo predicarles, pero pasaba conmigo y yo por ahí escondiendo a bendita Biblia, por donde no sabía ni a dónde meterla. Entonces me acordé de estos, de este Nicodemo, pues, que no me vayan a pillar. Pero aquí dice, y aquí vuelve y remarca, ¿no? Nicodemo. Porque es que el José Arimatea también seguía a Jesús secretamente. Y ahora Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Usted se puede imaginar, este hombre se dignó a comprar todo eso. Se fue a preparar el cuerpo de Jesús. Cuando yo digo, Señor, ahora entiendo por qué dice, y la sepultura, qué tan importante es la sepultura. Cuando uno ve las fiestas judías, la Pascua representa la muerte de Jesús, pero ¿sabe qué representan los panes sin levadura? Los panes de sin levadura, la tradición judía es que cogían un pan ácimo, un pan, cogían un paño negro, ponían el pan sin levadura allí, lo envolvían muy bien y lo escondían. Y esa es la tradición que ellos hacen. Es cuando yo veo que la sepultura de Jesús tiene una representación impresionante dentro del Evangelio. Y ahorita entiendo por qué en este mismo capítulo 15 en el 15 verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro? ¿Qué sigue diciendo? Tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Y estos dos hombres pasaron de estar de la secreta a ser vistos. A ellos en ese instante no les importó nada. Uno compró el huerto, yo me imagino a ese hombre atreviéndose, no, yo compro ese huerto, présteme ese cuerpo. Él fue que cogió el cuerpo, yo lo voy a preparar. Y viene Nicodemo. Y aquí hay algo bien especial, es que los dos eran grandes, uno con mucho dinero y el otro con mucho prestigio, que hacen parte del sepulcro de Jesús. Con razón, hay un texto en el libro de Isaías 53. Mira cómo vamos encajando las piezas. 53. Le doy gracias a varios discípulos que me regalaron este texto. Hicimos una reunión y ellos me regalaron este texto para añadirlo allí en el 53:9 hasta el verso 12. Atención, faltaban 1500 años para que la muerte de Jesús sea evidente, sea real. Y esto lo escribe Isaías. Por eso el libro de Isaías, sobre todo este capítulo, es tan resaltante en cuanto a la muerte de Jesús. Pero vamos a leerlo, por favor. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mira, atención, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Ya? Claro, ahorita lo que estoy viendo aquí, esto lo vio Isaías. Ahí dice, con los ricos vio aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Tremendo.
Como Isaías ve los dos ladrones, y lógicamente que uno de ellos arrepentido. Pero cuando yo veo esto, mira, atención, cuando yo veo esto, leo esto, yo simplemente digo: Señor, qué perfecto es tu palabra, qué perfecta es, porque tantos tesoros allí escondidos para resaltar y para darle valor. Porque la esencia del evangelio de Jesús, porque todo esto es simplemente preparar la resurrección de Cristo al tercer día. Y mire, atención, lo que ve Oseas. Dicen que es el libro predilecto de los que Oseas. Oseas 6:2. Vamos a leer Oseas 6:2. Oiga, Oseas de esos profetas también muy antiguos. Oseas capítulo 6, ¿qué dice allí? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Oiga, no dice que resucitará. ¿Qué dice? Pero no se supone que nosotros resucitaremos con Él después. No, la Biblia dice en Efesios: y Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Porque atención, la resurrección de una persona no es sino una vida de transformación, de muerte a vida. Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y yo le voy a decir una cosa: su cambio y mi cambio, a pesar de que nos falta mucho, es el primer milagro más sorprendente y más grande. Y mucha atención a esto, por favor. Venga, Gina, un momento. Gina, por favor, pasa aquí. Simplemente, cuando uno va a predicar el evangelio, hazte ahí al frente de mí. Yo te voy a predicar a ti, te voy a hablar. Y te voy a hablar de que Jesús murió por tus pecados, pero que Jesús fue sepultado. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y me gusta esa mofa que el apóstol Pablo le hace a la sepultura y a la muerte. ¿Dónde está? Pero cuando predico el evangelio, lo que estoy predicando es la vida por causa de la resurrección. Es decir, que el primer milagro que yo voy a ser testigo, porque es que me gusta esa palabra testigo. Cuando usted va a ver en la Biblia, los testigos de Cristo fueron los que vieron que Jesús resucitó. Pero los testigos actuales es que soy testigo de que la transformación y cambio de esta persona por la vida de Jesús, por el Espíritu Santo, yo soy testigo de lo que Dios está haciendo en esta mujer. Que esta mujer no es ni la mínima parte de lo que era atrás, que todo ese fracaso, todo lo que ella era, ahorita es tan diferente, tan transformada, tan cambiada. Es decir, que cuando usted y yo tenemos una persona que no conoce a Dios, estamos simplemente con una persona muerta. Pero que Dios te usa a ti y me usa a mí para proveerle la vida de Dios. Y atención, yo no le proveo la vida, pero soy un canal para que la vida de Dios fluya a través de mi boca. Y ahora entiendo lo importante que es predicar, hablar el evangelio. Mira, el evangelio no es intelecto, el evangelio no son meras palabras, el evangelio no es hablar por hablar, no es decir por decir. El evangelio es la vida de Dios corriendo por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Entonces dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Sigue más adelante.
Mira, atención, porque no dejará mi alma en el sepulcro. La palabra Seol significa sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción es una palabra griega que es axartos, axartos. Y la palabra corrupción significa esto tácitamente, significa hacia la putrefacción. La naturaleza del ser humano es corrupción. Es decir, que usted y yo, perdone que les diga de esta manera como tan dura, somos corruptos. Y somos corruptos por nuestra naturaleza. Y tan evidente somos nuestra corrupción que a usted lo entierran y a mí me entierran, y después del tercer día, ¿qué comienza a pasar con su cuerpo y mi cuerpo? Mire, por más bonito que hayamos sido, por más echar la mejor percha, tener el mejor dinero, allí vamos a quedar en nada. Esa es la verdad y la realidad. Allí se va la dentadura, todo eso que nos arreglamos con los ortopedistas y cirugías, y ahí quedó. ¿Sí? Al tercer día comienza en usted y en mí el proceso de corrupción. Usted y yo nos volvemos polvo, es decir, gusanos, ¿no? El cuerpo se vuelve gusano. Y después hasta los gusanos se desaparecen. De polvo eres y polvo te convertirás. Pero a mí me llama la atención algo. ¿Usted sabía que dentro de la parte médica, la tanatología, que es el estudio de la muerte, de los muertos, se dice que es después del tercer día que comienza el proceso de corrupción? ¿Cuántos tuvo Jesús en el sepulcro? 2 días y al siguiente resucitó. ¿Sabía que ya cuando la corrupción va a tocar la puerta de Jesús, resucita? Resucita. Y por eso dice: mi santo no verá la corrupción. Y usted va a ver Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice así la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos por Jesús. Wow.